Hola, hola a todos los que están pendientes del repaso de la lección. Aquí está su servidor, el pastor Brandy Méndez, y como ustedes pueden ver, estamos en la lección número 13, finalizando ya el segundo trimestre de este año. Y como ustedes sabrán, al iniciar el nuevo trimestre iniciamos un nuevo estudio, así que les animo a poder adquirir su nueva cartilla de estudio, que para este trimestre se titula Hacer amigos para Dios y cómo experimentar el gozo en la misión. O sea, si tú quieres crecer en tu participación misionera, de este trimestre te va a ayudar. Bueno, la lección de esta semana se tituló ¿Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios? Y nuestro versículo de memoria se encuentra en Santiago capítulo número 1, verso 22, que dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Ya vimos que la Biblia tiene historia, tiene profecía. Ya vimos que también tiene ciencia. Pero sobre todo la Biblia tiene a Jesús, que es el secreto de la vida eterna. Por lo tanto, lo importante de la Biblia es creer en Jesús, es relacionarnos con Cristo y reflejar a Cristo. Lo que significa que más que conocer la Biblia, debo vivir la Biblia. Más que conocer de Jesús, debo vivir con Jesús. Porque el que solo la conoce, pero no la vive, se engaña a sí mismo, se miente a sí mismo, y eso lo hace para su propia perdición. Por eso Santiago nos dice, ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Ahora, esto nos lleva a plantearnos las siguientes preguntas claves. ¿Cuánto he cambiado y vivido desde que leo la Biblia? ¿Cuánto me parezco en mi vida a Cristo desde que leo la Biblia? ¿Por qué no he cambiado o reflejado a Jesús desde que leo la Biblia? Esas son preguntas para tu vida diaria, para tu cristianismo. ¿Te pareces a Jesús o no te pareces a Jesús? ¿Cuánto ha impactado la Biblia en tu vida desde que la lees? Y esto nos lleva a otro detalle muy importante: la diferencia entre un discípulo y un miembro. Porque aquella persona que de verdad se encuentra con Jesús cada día a través del estudio de la palabra, se llega a convertir en un discípulo, en un verdadero discípulo. Entonces vemos cómo es un miembro. Esto usted lo encuentra en varios textos de la Biblia, como Apocalipsis 3:16, Romanos 2:13, Mateo 23:3, Mateo 12:2 y Romanos 14:1. Bueno, ¿qué nos dicen estos versículos? Nos dicen algunos aspectos muy importantes. Por ejemplo, el miembro es tibio, o sea, es indiferente, es apagado. El miembro es solo oidor, solo oye, le gusta el sermón, le gustó leer el texto bíblico. Qué lindo sermón, dice, qué poderoso texto, pero hasta ahí queda, es solo oidor. El miembro promete: voy a empezar el año bíblico, voy a evangelizar en esta ocasión, voy a apoyar la campaña, hoy sí voy a cambiar. O sea, el miembro dice, pero no hace. El miembro no participa en la misión, no recoge la cosecha, sino que la desparrama, termina sacando a algunos que han sido ganados para Cristo. El miembro no deja hacer, no hace él y tampoco deja que otros hagan. Y los miembros son débiles en la fe porque lo que el otro hace a él le afecta y lo que el otro dice a él le afecta. Por otro lado tenemos al discípulo. El discípulo es caliente, como dice Apocalipsis el capítulo 3, donde el Señor le dice a los laodicenses: yo espero que seas caliente o frío en lugar de tibio. O sea, los discípulos están llenos del fuego misionero, son hacedores de la palabra, no solo oidores. También los verdaderos discípulos dicen y hacen, o sea, lo que dicen lo hacen, lo cumplen. El verdadero discípulo sí recoge la cosecha e involucra a otros en el cumplimiento de la misión, y además son fuertes en la fe. Ahí ustedes pueden ver una diferencia entre un miembro y un discípulo.
Aquel que de verdad encuentra a Jesús en la palabra se llega a convertir en un verdadero discípulo de Cristo. Entonces, para llegar a ser verdaderos discípulos debemos tomar en cuenta lo siguiente a la hora de estudiar la santa palabra de Dios. Número 1, debemos entender que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo. ¿Qué significa esto? Que estudiarla es muy bueno, pero ponerla en práctica es muchísimo mejor. Escudriñamos la Biblia no para volvernos expertos, fariseos, teólogos o maestros de la ley, sino que la estudiamos para volvernos verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque el objetivo de estudiarla es reflejar a Cristo. Hay quienes creen que textos como Romanos 6:4, donde dice que venimos a una vida nueva en Jesús, o 2 de Corintios 5:17, donde dice que somos una nueva criatura, son una utopía o una mentira, o que pueden cumplirse en otros menos en ellos, porque no han cambiado. Y el problema está en que ellos se han acercado a la Biblia buscando cambiar, no buscando a Jesús. Debemos acercarnos a la Biblia buscando a Jesús en ella. Tal como lo dice San Juan 5:39. Vean este texto. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el secreto de la vida eterna no es la Biblia, es Jesús. Pero la Biblia nos habla de Jesús. Entonces Jesús está diciendo que los fariseos se acercaban a la Biblia buscando el secreto de la vida eterna. Lo que no se habían dado cuenta era que el secreto de la vida eterna era Jesús. De lo que hablaba la Biblia era de Jesús. O sea, Jesús es el secreto de la vida eterna. Por eso vean la parte resaltada. Leamos solo la parte resaltada. Escudriñad las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, escudriñamos la Biblia buscando en ella a Jesús, porque Jesús es el secreto de la vida eterna. Los fariseos leían la Biblia buscando el secreto de la vida eterna y por eso no la encontraban. Debemos leer la Biblia buscando a Cristo, porque la vida eterna no es una palabra mágica, no es una fórmula o código, es una persona llamada Cristo Jesús. Por eso debemos permitirle al Espíritu Santo entrar en nuestra mente y corazón para que Él nos lleve a ver a Jesús en su santa palabra. Otro punto importante para poder encontrar a Jesús en la Biblia es aprender de Él, aprender del ejemplo de Jesús. Tal como Mateo 11:29 lo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cada día nosotros enfrentamos un sinnúmero de pruebas y tentaciones. ¿Cómo superarlas? Con el ejemplo de Jesús y con lo que Él nos dejó en su palabra. Para poder resistir las tentaciones tanto externas como internas, las externas son las que están en el medio y las internas son las que están en nuestra naturaleza caída. Para poder salir victoriosos debemos, número 1, conocer la Biblia. Sigamos el ejemplo de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Conocía bien la Biblia. Jesús sabía bien la palabra del Señor. Número 2, la aplicaba correctamente. Recordemos que en la tentación, en el desierto, no se dejó engañar por Satanás, quien incluso citó la Biblia, pero la citó mal. Pero Jesús no solo conocía la Biblia, sino que sabía aplicarla correctamente. Además, Jesús usaba un escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, un escrito está puede reprender cualquier tentación. Número 3, vivía el escrito está. No solo lo decía, sino que lo vivía. Ponía en práctica la palabra del Señor. Por eso es que la Biblia llama a Jesús el Logos, que significa palabra. Jesús era la palabra viva y encarnada. Además, Jesús vivía del escrito está.
¿Qué significa eso? Que él sentía un alimento en la palabra del Señor, que él sentía fortaleza en estudiarla, sentía ánimo, sentía fuerzas, sentía valor para seguir adelante, energía, poder. La Biblia lo alimentaba. ¿Contradijo Jesús la palabra del Señor? Vean que algunas personas creen que Jesús contradijo algunas cosas del Antiguo Testamento, pero no es así. En el tiempo de Jesús, las varias interpretaciones, las tradiciones orales y los mandamientos de hombres hacían decir a las Escrituras algo que no estaba diciendo. Y lo que Jesús hizo fue poner el texto en su contexto y también darle una explicación y aplicación más amplia y profunda. ¿Se recuerdan que Jesús dijo, oíste que fue dicho, ¿verdad? Lo dijo en varias ocasiones, sobre todo en el Sermón del Monte de Mateo 5. Oíste que fue dicho, amarás a tu hermano y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, o sea, ahí vemos que había una tradición oral, una interpretación oral, y estaba la correcta interpretación del texto bíblico. Y eso fue lo que hizo Jesús, dar la correcta interpretación del texto bíblico. Además, nos preguntamos, ¿hizo cambios Jesús a las Escrituras? Claro que no. O sea, Jesús no cambió el sábado, Jesús no cambió la ley, Jesús no cambió el concepto del estado de los muertos, Jesús no puso a otro mediador, Jesús no contradijo las Escrituras del Antiguo Testamento, les vino a dar cumplimiento. ¿Por qué? Porque Jesús vino a poner en su contexto los textos del Antiguo Testamento, los iluminó, los profundizó en su significado y además les dio ejemplo en su vida. Para ser hacedores de la palabra, como dijimos, debemos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús conocía bien la Biblia. Para conocer la palabra de Dios debemos pasar tiempo con ella, debemos dedicar tiempo a la Biblia, debemos apartar un tiempo para podernos relacionar con la palabra del Señor. Si tú vas a hacer un devocional, ¿qué tienes que tomar en cuenta? Además, para poder resistir a la tentación, hay que citar la Biblia, hay que decir el escrito está. Y para poder decir el escrito está, hay que conocer la Biblia. Por eso tenemos que pasar tiempo con la palabra del Señor. ¿Qué debemos hacer para poder pasar tiempo con la palabra de Dios? Bueno, debemos tener una vida devocional, debemos practicar y cuidar nuestra devoción diaria con la palabra de Dios. Y para eso tome en cuenta estos aspectos. El lugar donde vas a estudiar la Biblia, o sea, tienes que tener un lugar especial, ya sea en tu cuarto o en tu casa, un rinconcito que esté dedicado a encontrarte con Dios. Número 2, la hora es muy importante. Debe ser una hora en la cual estés a solas con Dios sin que nadie te interrumpa. Un momento en el cual tú y Dios puedan tener intimidad y tú puedas meditar sin interrupciones en la palabra del Señor. Por eso es que se recomienda hacerlo en la primera hora de cada día. Al nomás levantarte, ir a tu lugar del encuentro con Dios y dedicar ese tiempo a poder meditar en la palabra del Señor. Y seguidamente tengo una lista de oración, porque hay que orar y leer la palabra. A esto se le conoce como la primera hora del día, la hora de la santidad, la hora de la comunión. Entonces, para no fallar, programa tu alarma. Hoy día tenemos, pues hay gente que hasta duerme con el celular, ¿verdad? Si tú tienes el celular cerca, programa la hora para levantarte. Ve al baño, lávate la cara, bebe un vaso de agua y busca a Jesús en tu lugar especial a través de la oración y el estudio de la Biblia. Ahora, ¿cómo aprender y cómo memorizar los textos bíblicos? Porque para poderlos tener en la mente debemos memorizarlos. Y para memorizarlos debemos hacer lo siguiente. Vean lo que dice el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde lo guardó? En su corazón, en su mente, porque la palabra corazón en la Biblia es sinónimo de la mente.
Cuando la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón está bien, dame tu mente, permíteme entrar en tu mente, en tu corazón. Entonces, ¿cómo meter el escrito está en la mente? Hay gente que dice, no, pastor, yo no puedo memorizar los textos bíblicos, a mí me cuesta, yo no sé qué voy a hacer, ¿verdad? Haz lo siguiente, inicia con textos cortos o conocidos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tenemos el texto el de San Juan 11:35, el texto más corto del Nuevo Testamento que dice Jesús lloró. Tenemos también, por ejemplo, Éxodo capítulo 20, verso 13, que dice no matarás. Otro texto corto, ¿verdad? O sea, puedes empezar con textos cortos o conocidos como Salmo 23:1, que dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como Filipenses 4:13, que dice todo lo puede en Cristo que me fortalece. O Apocalipsis 3:20, que dice yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O uno de los más conocidos, que es San Juan 3:16, que dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Inicia con textos cortos o textos conocidos. Número 2, repítelos por partes y luego como un todo. O sea, si el texto es largo, como por ejemplo puede ser como Éxodo capítulo 20 del 8 al 11, que dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No trabajarás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo. Entonces, para poder memorizar todo ese texto, hazlo por partes, ve por partes, puede ser por versículos y después lo repites como un todo, ¿verdad? Incluyendo las frases, incluyendo el texto que es libro, capítulo, versículo. Número 3, de ser posible, repítelos cantándolos, ¿verdad? Hay varios textos que se cantan como lámpara es a mis pies tu palabra, como Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, como Salmo 117, o sea, hay varios textos que se cantan, tú puedes repetirlos cantando o incluso puedes ponerles música si Dios te ha dado el don y aprendértelos cantando. Número 4, comprende lo que lees. Para no olvidarlo, debes entender lo que estás leyendo, por qué lo voy a memorizar, cómo impactó esto a mi vida y eso te va a ayudar a memorizarlo mejor. Número 5, durante el día trata de recordar lo que has leído. Si estás en tu devocional y entonces lees un texto bíblico, haz lo siguiente, cierra tu Biblia por un momento, cierra tus ojos y trata de recordar lo que acabas de leer, trata de recordar el texto que acabas de leer. Y durante el día puedes hacer lo mismo, yo ya estudié tal texto, y trata de recordarlo en la mañana, en la tarde, al acostarte. Eso te va a ayudar a memorizarlo también. Otra técnica para poder memorizar es responder a la pregunta, ¿cómo puedo explicar este texto a otra persona? ¿Cómo puedo hacer para explicarlo incluso a un niño? Y de ser posible, trata de explicarlo a alguien. Explicándolo a otras personas, esos textos van a memorizarse en tu mente de una manera maravillosa. Yo he tenido la oportunidad de dar la fe de Jesús muchas veces. La fe de Jesús es un folleto de estudio bíblico y la di tantas veces que me la llegué a aprender de memoria. O sea, ve la repetición cuando tú se lo repites a otra persona, ¿verdad? Cuando tú lo enseñas, lo explicas a otra persona, esa verdad, ese texto se va fijando en tu mente y no lo olvidarás nunca. La siguiente técnica es la técnica de escribir el texto. Hay gente que memoriza de manera mecánica. Entonces haz una tipo plana, ¿verdad? O sea, agarra el texto y escríbelo varias veces a modo de que se fije en tu mente y a medida que lo escribes lo repites, como Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y así, escribiéndolo y repitiéndolo, se te va a fijar en tu mente. Tenemos también la técnica de la primera letra, esto es para textos largos. En esta técnica lo que haces es escribir la primera letra de cada palabra. Luego intenta decir el texto con solo ver la primera letra de cada palabra. Esto te ayudará a memorizar
textos largos. En la siguiente técnica lo que se hace es asociar o relacionar palabras con imágenes mentales. Por ejemplo, si te quieres aprender el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, te imaginas a un rebaño de ovejas siguiendo a un pastor. Cuando dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, te imaginas un río, un arroyito lindo, ¿verdad? Precioso. Cuando dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, te imaginas una pradera verde, aquello lindo. Esas imágenes mentales te ayudarán a memorizar, a fijar el texto bíblico en tu mente. Cuando dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, te imaginas una mesa linda con un delicioso banquete. Entonces esas imágenes te ayudarán a memorizar, a fijar el texto bíblico en la mente. Tenemos también la técnica del estado de ánimo. Esto significa que hay estados de ánimo donde uno puede memorizar mejor el texto bíblico. Yo no sé si te ha pasado a los que estudian, a los que han enfrentado exámenes, que cuando van a un examen, ellos han estudiado, saben las respuestas, pero cuando están frente al examen no se recuerdan de ellas. ¿Por qué? Porque están estresados, están angustiados, están ansiosos. Entonces el estrés, la angustia, la ansiedad bloquea la mente y no permite que la mente pueda recordar lo que ha estudiado. Lo que tienes que hacer es relajarte, respirar hondo, cierra tus ojos, relájate, concéntrate y verás cómo aquella información que has guardado en tu mente irá fluyendo. Lo mismo pasa entonces a la hora de memorizarse un texto bíblico. Relájate, respira, cierra tus ojos y repite el texto en tu mente. Siente como que si Dios te estuviese hablando a tu corazón. Claro, es mejor memorizar un texto bíblico cuando uno está contento. Así es lo ideal. Pero como no siempre pasa, cuando te sientas estresado o angustiado y quieras memorizar un texto bíblico, entonces trata de relajarte, respirar, tranquilizarte, orar, y Dios te ayudará a memorizar esa promesa bíblica para la situación que estás enfrentando. Aunque sabemos que el estado de felicidad es el ideal para memorizar un texto bíblico, también hay casos donde la persona en medio de angustia, de tristeza, de aflicción, se ha aprendido un texto bíblico porque ha sentido que la palabra de Dios le ha hablado a su corazón. Bueno, en conclusión queremos terminar recordando lo que hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, aprendimos a buscar a Jesús en la Biblia. No solamente buscar conocimiento, no solamente lucirnos en decir cuánto sé de la Biblia, cuántos textos bíblicos me sé, sino a poder identificar a Jesús en ellos, a poder ver a Jesús en la palabra del Señor, porque ese es el conocimiento que salva. También aprendimos a seguir su ejemplo, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles. Sigue su ejemplo, pregúntate, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y entonces tomas tu Biblia, la lees y el Señor te va a decir qué es lo que tienes que hacer. También aprendimos que Jesús no contradijo la Biblia, Jesús no cambió la Biblia, Jesús obedeció la palabra del Señor. Hagamos nosotros también lo mismo, no contradigamos la Biblia, no intentemos cambiarla, dejemos que ella nos cambie a nosotros. También hemos aprendido a consagrarnos como Jesús lo haría. Recuerden, Jesús buscaba al Señor cada mañana. Era temprano que el Señor salía a encontrarse con su Dios. Hagamos nosotros también lo mismo. Relacionémonos con la Biblia para que la Biblia vaya internalizándose en nuestra vida y Jesús vaya exteriorizándose. O sea, a medida que la Biblia va entrando en nuestra vida, Jesús va a irse mostrando en nuestro testimonio. Y aprendimos también lo importante y vital que es la memorización de textos bíblicos. ¿Por qué? Porque va a llegar el tiempo del fin, va a llegar el momento en que se nos sea quitada la palabra del Señor. Pero si nos quitan el libro, no nos van a quitar lo que tengamos en la mente, los textos que hayamos memorizado. Por eso yo quiero animarte, sigue estudiando tu Biblia, sigue estudiando tu cartilla, especialmente ahora que iniciamos un nuevo trimestre,
con una cartilla que nos va a enseñar cosas prácticas en cuanto a la testificación, al hacer amigos con propósito. Yo te animo, sigue estudiando, sigue leyendo, síguete preparando para la venida de Jesús. Que Dios pueda bendecirte.